Ya tenemos aquí en el mes de mayo la luna de las flores y es la quinta luna llena del año y se llama así pues por lo que es evidente, porque es cuando más flores florecen en esta época del año, evidentemente en el hemisferio norte. Y al igual que las flores, esta luna llena es una luna de vida y nuevas oportunidades. En este tiempo, la energía de la luna nos va a aportar una renovación para esas emociones que tenemos dentro y que poco a poco nos están agotando. Y como siempre, podemos usar ese poder de la luna para que nos ayude en todo lo que necesitamos. Y te voy a decir qué debes hacer para conseguir esa renovación que te hace falta, para que tus emociones estén al 100% y así puedas crear momentos bellos en tu vida. Y luego te voy a decir cómo te va a afectar la luna de las flores según tu signo. Y además esta luna va a estar eclipsada, pero luego te hablo de eso. Son unas velas muy accesibles a todo el mundo, facilísimas de hacer, pero lo importante no es que sean accesibles y facilísimas de hacer. Lo importante es esa energía que van a crear en tu hogar o donde tú pongas estas velas. Porque van a aportar energía para la amistad, para la fortuna, salud, prosperidad. Te van a dar fuerza en esas circunstancias difíciles, protegerte de los engaños y además que tengas tolerancia ante tus preocupaciones. Yo te voy a decir las flores que yo voy a usar, porque como es evidente vamos a usar flores con la luna de las flores, pero tú tienes que usar las flores que tú tengas en la zona en la que tú vivas, en tu país, en tu ciudad o a tu alcance, ¿vale? Yo te voy a decir las que voy a usar y las propiedades mágicas que tienen, y tú tienes que buscar en las flores que tú tengas en tu entorno, pues que tengan esas propiedades mágicas de lo que tú necesitas en tu vida. Y sí, tienes que buscar y informarte qué propiedades mágicas tienen, porque os estáis acostumbrando a que lo dé todo masticadito. No, tenéis que hacer ahí un trabajo de investigación, es decir, si tengo una margarita, pues qué propiedades mágicas tiene esa margarita, o una rosa, o un clavel, o la flor que tú tengas a tu alcance. Ojo, que no tienen que ser las mismas que yo uso. Yo voy a usar Astromelia, que aporta amistad, prosperidad, fortuna y buena salud. Cártamo, que aporta tolerancia ante las preocupaciones. Y Dragonaria, que nos da fuerza en los momentos difíciles y nos protege contra los engaños. Pero tú usa las que tú tengas en tu zona o las que tú quieras usar, eso sí. Investiga sobre sus propiedades mágicas. Vas a necesitar un recipiente de cristal, puede ser así, de este tamaño, del tamaño que tú quieras. Y el recipiente previamente lo lavas con agua y sal. También una piedra, yo voy a usar cuarzo, pero puedes usar también obsidiana o la piedra que a ti te guste, que a ti te dé fuerza y te aporte poder. Agua, aceite de oliva, esencias, si quieres que tengan aroma, y estas mariposas, o no sé cómo se puede llamar en tu país, aquí se llaman mariposas, es un pedacito de corcho con una mecha. Yo la voy a hacer con la astromelia. Puedes hacerlo con una sola flor o con un ramillete, como tú quieras. Y le pongo el cuarzo. El cuarzo porque le va a aportar esa energía limpiadora que aporta el cuarzo y la fuerza del mineral, pero también va a ayudar a que la flor se mantenga abajo y no flote. Ahora le vierto el agua hasta cubrir la flor. Mientras lo preparas, le pones tu intención a lo que te aporta esa flor que tú le estás poniendo. En este caso es amistad, fortuna, prosperidad y salud. ¿De acuerdo? Incluso con tu dedo índice de tu mano dominante, pues puedes dibujar sobre el agua tu símbolo, el que tú quieras, una espiral, para que le des esa intención al agua, a la piedra, a la flor. Al agua le voy a agregar unas gotas de esencia de caléndula, que
que también atrae el dinero, para que cuando esté prendida pues también vaya emanando ese aroma a caléndula. Unas gotitas. Y ahora lo llenamos de aceite de oliva. Como quiero atraer, pues le voy poniendo el aceite de oliva haciendo círculos. Lo llenas hasta el borde. Como te digo, la intención en todo momento puesta, porque es una vela que vas a tener puesta en tu casa o en el sitio donde lo pongas, para que vaya desprendiendo esa energía de las flores y la energía de esta luna. Y ahora le pongo la mecha. Si no lo tienes así, pues con un trocito de corcho y un hilo de algodón encerado, pones y ya está. Pero tienes que intentar que la parte de abajo no toque el agua, ¿vale? Por eso le hemos puesto esa cantidad de aceite, para que en todo momento esté en contacto con el aceite, pero no con el agua, porque si no se va a apagar la vela. Si tienes polvos mágicos hechos, que yo ya te he mostrado en mi canal cómo se hacen algunos de los polvos mágicos, los de la suerte o los de las 7 potencias, pues se los puedes verter por encima en el sentido de las agujas del reloj. Y esta vela la tienes que poner pues el día de la luna llena, y a partir de ahí prenderla todas las veces que quieras, porque además es infinita, porque según se vaya gastando el aceite le puedes agregar más aceite y dura muchísimo. ¿Cuánto tiempo? Pues el tiempo que dure la flor. Y huelen espectacular estas velas, porque a una le he echado la esencia de caléndula, a otra de almizcle y a la otra de manzana. Son esencias que he comprado en la Gran Velada, por si lo queréis saber. Así que ahora te voy a decir cómo te va a afectar esta luna de las flores según tu signo. Empezamos con los signos de aire, que son estos. Vais a averiguar lo importante que es disfrutar de ser cada vez más independientes, es decir, sin depender cada vez más de los demás. Sabréis ver vuestros problemas desde otro enfoque y con ello encontrar la solución. Así que tenemos la oportunidad perfecta para renovarnos y resurgir como nunca, porque innovaréis en ideas y en nuevos objetivos y en nuevos proyectos. Así que vamos a aprovechar esta luna de las flores. ¿Cómo le va a afectar esta luna de las flores a los signos de tierra, que son estos? En estos días, si dudáis, es porque queréis. Sabéis lo que tenéis que hacer. Lo sentís de esa manera y la luna, esta luna, tiene parte de culpa. Su energía os acompañará para que hagáis todo lo que habéis planeado, para que lo logréis y para que os pongáis en marcha con decisión. Vale que deseáis actuar y algunos tenéis miedo, pero tenéis que aprovechar la energía de esta luna de las flores, porque ahora es el momento. Así que no dejéis pasar esta oportunidad, porque todavía queda mucho año. ¿Cómo va a afectar esta luna de las flores a los signos de fuego, que son estos? Los que pertenecéis a este elemento vais a ver resultados que lleváis esperando hace mucho tiempo. Vale que, como pasa en todo, a algunos os gustará esos resultados y a algunos no os gustará esos resultados. Y esta luna hará que esas emociones se multipliquen. Por lo que, si era el resultado que estabas esperando, lo vas a disfrutar enormemente. Y si no, pues ya sabes, tienes que controlar tus emociones, porque si no te van a jugar una mala pasada. Y no tiene sentido sufrir más de la cuenta. Y no debes permitirlo. Así que absorbe la energía de esta luna, de la luna de las flores, para cambiar el resultado. No te vayas a dar por vencido, por favor. ¿Cómo va a afectar la luna de las flores a los signos de agua, que son estos? Necesitáis libertad. Queréis alejaros un poco de todo lo que os rodea y, ojo, y eso es bueno y fundamental en este momento.
Dedicaros a algo que tengáis ganas de hacer, que lleváis mucho tiempo pensando en hacer y por otros motivos siempre lo estáis dejando, postergando e incluso procrastinando. Incluso ve a algún lugar al que te apetezca ir. Tenéis que pasar más tiempo solos con vosotros mismos, que vuestra mente escuche a vuestro corazón, que vuestro corazón entienda a vuestra mente, para que os deis cuenta que muchas veces hacéis lo que debéis y no lo que queréis. Y hay que buscar ese equilibrio. Así que empezar a decidir a hacer algo que verdaderamente os apasione, cualquier cosa, y veréis cómo habrá una transformación sana. Como te dije al principio, en esta luna se va a producir también un eclipse de luna, un eclipse total de luna. ¿Y qué pasa? Que escucharás a muchos que te diremos que no hagas absolutamente nada de magia cuando hay un eclipse total de luna. También oirás a otros que te dirán que debes aprovechar esa energía, cada fenómeno astrológico que se produce, lo debemos aprovechar para nuestra magia. Es decir, unos te van a decir una cosa y otros te van a decir otra, incluida yo. Entonces, ¿qué debes hacer? Debes hacer magia y aprovechar la energía de esta luna de las flores, aunque haya un eclipse. Eso lo decides tú, ¿vale? Y no te dejes guiar ni por lo que yo te digo, ni por lo que te dice nadie. Usa tu sentido común. Si a ti te transmite buena energía ese eclipse, puedes cargar tus amuletos, puedes hacer velas, puedes hacer rituales, puedes hacer lo que quieras. Si esa energía del eclipse total de luna a ti te da miedo por las cosas que oyes y todo ese tipo de cosas, pues no hagas absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el mes que viene tenemos otra luna. O sea, déjate llevar por lo que verdaderamente creas. Tú eres la bruja, tú tienes el poder. Así que espero que estas velas infinitas te atraigan pues toda esa energía que tú le hayas puesto y que te haya gustado este vídeo. Nos vemos en el próximo. Chao. Perspectiva desde otra perspectiva. Sabréis ver vuestros problemas desde otra perspectiva. Sabréis ver vuestros problemas desde otra perspectiva, vuestros problemas desde otra perspectiva, desde otro enfoque.